Aleluya, hermanos. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy aquí en Perú de vacaciones, pero ustedes saben, tenemos que predicar a tiempo y afuera de tiempo. Pero comencemos nuestra reunión Santidad con este coro muy hermoso, el cual dice: la salvación es del Señor. Amén. Cantemos juntos este coro. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. El peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor.
Amén. Dios bendiga esta hermosa adoración. Sigamos cantando otro coro muy hermoso, el cual dice: yo soy salvacionista y voy a las reuniones. Yo soy salvacionista y voy a las reuniones. Yo voy porque encuentro allí solas. Ya oigo concertina, el bombo y la corneta. Están todos de fiesta y yo también. Yo soy salvacionista y voy a las reuniones. Yo voy porque encuentro allí solas. Ya oigo concertina, el bombo y la corneta. Están todos de fiesta y yo también. Salvado soy, aleluya, salvado soy. De mis culpas y pecados Jesús me ha perdonado, aleluya, salvado soy. Salvado soy, aleluya, salvado soy. De mis culpas y pecados Jesús me ha perdonado, aleluya, salvado soy. Salvado soy, aleluya, salvado soy. De mis culpas y pecados Jesús me ha perdonado, aleluya, salvado soy. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esas almas se salvarán, y los enfermos se sanarán con tu Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esas almas se salvarán, y los enfermos se sanarán con tu Santo Espíritu. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. En mí, en mí. Cristo vive ahora en mí. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. En mí, en mí. Cristo vive ahora en mí. Aleluya, ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Gracias, Señor, por este día el cual tú nos das, y al poder nosotros cantar estos coros tan hermosos que dicen una gran verdad, que la salvación es tuya, Señor,
y que nosotros somos, Señor, tu pueblo, Padre Santo, y que ya no soy yo quien vive, sino que más Cristo vive en mí. Y al poder nosotros entender estos coros, nosotros mismos podemos decir que todo, Señor, te lo debemos a ti. En esta oportunidad también te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos. Al estar yo lejos, Señor, de aquí, yo puedo orar por ellos, pero yo sé que tú los cuidas, Señor. Confío, Señor, en ti cada día. Y también, Señor, en esta oportunidad, antes de entregar tu palabra, Señor, tú puedas guiarme a mí. Y seguro, Señor, que tú me has hablado a mí primero, me has corregido a mí primero, para yo después poder predicarle a mis hermanos. Y así ellos puedan también aplicarlos en sus vidas, porque eso es lo que tú quieres, que el pueblo de Dios practique estas cosas, que trate, Señor, con los demás de la manera que tú quieres, Señor, que hagan las cosas, tanto en la iglesia, en la familia y en el trabajo. Sigue bendiciendo a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, continuando entonces con la palabra del Señor, en esta oportunidad, aquí vamos a dar la prédica desde Perú. Y recordemos la semana pasada vimos en el capítulo 6 sobre que debemos de cuidarnos de hacer, cuando hagamos una buena acción, no busquemos el halago de los demás. Y obviamente la palabra del Señor recalca mucho que no seamos hipócritas, que no tengamos una máscara. Eso es lo que significa ser hipócritas. Hoy nos toca hablar en el capítulo 7 de Mateo, capítulo 7 de Mateo, el cual comienza con unas palabras en el versículo 1, donde dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Jesús nos enseña otra vez y otra vez recalca en el versículo 5 sobre la hipocresía. Y nos recalca mucho esto. ¿Y qué no quiere decir? Que el pueblo de Dios tiene que ser auténtico. Así que leamos en esta oportunidad algunos versículos del capítulo 7. Si escuchan algunos ruidos es porque a veces hay muchos ruidos aquí cercano a mi casa. Entonces continuemos. El versículo 1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Podemos entonces nosotros como cristianos, parte del pueblo de Dios, juzgar o no? Por ejemplo, cuando alguien comete un pecado, tanto dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro del trabajo, ¿se puede juzgar sí o no? Hoy en día, por ejemplo, les podría decir que en algunas iglesias ha entrado estas palabras, las cuales dicen: no toques al ungido de Dios. Solo Dios puede juzgar, déjalo, que Él siga y Dios lo va a juzgar. Claro que sí, hermanos, solo Dios puede juzgar, pero este juzgar de Dios se refiere porque Él conoce y se está refiriendo, nos conoce a nosotros, a cada uno de nosotros, a todas las personas de este mundo, pero se refiere prácticamente que Él sabe quiénes son sus hijos, Dios, y quiénes son los que aparentan ser sus hijos. Él sabe quiénes van a ir al cielo, Él sabe quiénes van a estar en el infierno. Nosotros en ese aspecto no podemos juzgar en decir: tú vas a ir al cielo, tú vas a ir al infierno. No, tú no tienes perdón. A veces algunos he escuchado que dicen así. Entonces, ¿a qué juzgar se refiere en este versículo 1? ¿Y nosotros como cristianos podemos juzgar? ¿Sí o no? La palabra del Señor siempre nos va a dar la respuesta. Les invito a buscar en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 24. Leamos muy detenidamente qué es lo que dice este versículo sobre el juzgar, cómo los cristianos debemos de juzgar. Dice así: no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Sino juzgar con justo juicio. Y entonces al cristiano se le está recomendando que juzgue
pero con un juicio justo. Y Mateo, donde Jesús está enseñando, donde hoy estamos viendo, nos va a enseñar qué es juzgar con un juicio justo. Un juicio justo aquí se está refiriendo a ciertas actitudes de alguien que está yendo en contra de lo que a Dios le agrada. Hay a veces que en la iglesia uno debe juzgar pecados tales como el adulterio dentro de las iglesias, donde déjenme decirles que hay chismes dentro de las iglesias, envidias, pleitos, querer tener un lugar, querer estar en primera fila a veces, querer ser el favorito a veces. Cuidado con el favoritismo. Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que juzgar dentro de la iglesia. Pero también la Biblia nos dice que en este mismo capítulo que van a haber falsos profetas, falsos maestros. El versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Esto entonces va en contra de la persona que dice: tú no puedes juzgar a este pastor, este tal pastor, por lo que dice, solo Dios lo puede juzgar. No, mis hermanos, hay cosas que sí nosotros podemos juzgar cuando pastores van en contra de la palabra del Señor, en contra de lo que Dios ha establecido. Nosotros podemos decirle, orar por él para que él se pueda arrepentir y pueda retractarse de lo que ha dicho. No, tampoco podemos mandarlo al infierno y todo eso. Eso solamente el Señor lo sabe. Pero sí nosotros podemos decirle a este pastor siempre, si tienes algún problema con alguien, hablar con él frente a frente. Hoy en día hasta por redes sociales se paran peleando los pastores entre hermanos y todo, entre congregaciones. Y eso la gente lo ve y es tropiezo para ellos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero entonces sigamos con nuestro tema de qué significa juzgar con juicio justo. El versículo 2 nos dice, del capítulo 7, porque con el juicio con que juzgáis, seráis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. O sea, si somos duros nosotros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con nosotros. Él nos tratará como ustedes tratamos a los demás. Por eso el pueblo de Dios tiene en este capítulo 7 nos enseña cómo es el trato hacia los demás. Con esto no estoy diciendo que no debemos de juzgar como pueblo de Dios algunas cosas dentro de la iglesia. Tenemos que estar en contra, obviamente, del pecado. Hay, por ejemplo, el Ejército de Salvación tiene formas de disciplinar y sobre todo tiene que abundar la misericordia. Más adelante vamos a ver eso. El versículo 3 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga que hay en el tuyo? Es como decir, ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros? A veces hay hermanos que se fijan en eso y no se dan cuenta de las muchas cosas malas que hacen ellos mismos, que hago yo mismo. Es como si te fijaras en el ojo de la otra persona, en que a veces ha caído una basurita dentro de él. Y no te das cuenta que en tu ojo hay más que una basurita, hay una rama o algo. Por eso el día viernes le dije sobre esto, sobre esta pequeña introducción, que primero antes de poder corregir a alguien, tenemos que corregirnos a nosotros mismos. El pueblo de Dios primero se corrige a sí mismo. La palabra del Señor dice que cuando el Señor venga, va a juzgar primero a su pueblo. Dicen que los trapos sucios se limpian en casa, ¿verdad? Hay una frase que dice así, y eso es cierto. Primero se comienza por nosotros mismos antes de hacer o querer corregir a los demás. Dice el versículo 5, otra vez recalca esta palabra hipócrita.
Hay que tener mucho cuidado con esto, sobre la hipocresía como cristianos. A veces caemos en eso. Dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Primero saca la rama que tienes en tu ojo y si así vas a poder bien, para poder sacar esa basurita o corregir algún pecado que un hermano tenga, tú lo vas a poder ayudar siempre y cuando tú hayas corregido primero en tu vida ese pecado que tú tienes. Estos versículos nos enseñan entonces qué es un juicio justo, qué es o cómo un cristiano debe juzgar algo. Un juicio justo es que, por ejemplo, antes de yo decirle a una persona, tanto en la iglesia, en tu trabajo o en tu familia, deja de mentir, yo primero tengo que dejar de mentir. Yo primero. Yo le puedo decir, hermano, deja de ser mentiroso. Estás hablando mentira, estás hablando mal de tu prójimo, estás hablando mal de tu hermano. Si yo sigo mintiendo, por ejemplo, le miento a mi madre, a mi hermano, o si los que tienen esposo o esposa le mienten a sus esposos, pero están corrigiendo en la iglesia, están siendo hipócritas. No han sacado primero la paja que tiene en su ojo. Por eso el Señor Jesús dice esta enseñanza y está corrigiendo lo que tiene que hacer verdaderamente el pueblo de Dios. Y esto pasa en todo ámbito, en familia, en iglesia y en el trabajo. Primero tengo que dejar de mentir yo. A veces también le decimos a alguna persona, deja de ser orgulloso. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros somos más orgullosos. Y el orgullo está dentro de mí. A veces le decimos a alguien, deja de pecar. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros estamos pecando más. A veces nos creemos más que las personas que recién están yendo a la iglesia. Y yo como tengo 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia, le comienzo a decir, tienes que dejar de hacer esto, tienes que corregir esto, aquello. Pero yo durante estos 30 años no lo he hecho. Y esto me recuerda mucho al fariseo y al publicano, donde ustedes recuerdan cómo esta persona que tenía mucho tiempo, estas dos personas judías que sabían de la palabra de Dios, uno se creía más y el otro sabía que era un pecador, se sentía un pecador. Mis hermanos, en esta oportunidad, desde aquí, desde Perú, les podría decir que la enseñanza que el Señor en medio de todo lo que estamos pasando, Dios quiere que sigamos creciendo porque obviamente la venida del Señor está cerca. Con todo lo que está pasando, la maldad sigue aumentando. Pero así como dice la palabra que la maldad sigue aumentando, en nosotros más bien tenemos que dejar de seguir dejando de hacer lo malo, sino al contrario, así como en esta oportunidad nos dice que tenemos que juzgarnos primero a nosotros mismos antes que a los demás, y después de nosotros haber sacado la viga que tenemos en nosotros, vamos a poder vivir bien, vamos a poder corregir a los demás, vamos a poder instruir a los demás. Y si somos misericordiosos juzgando, el Señor nos va a tratar con misericordia. A veces me acuerdo yo, como testimonio mío, me acuerdo desde que los 5 años que yo estaba en la iglesia, hasta los 23 prácticamente años, yo iba a la iglesia, pero no entendía para qué iba a la iglesia. No había tenido ese encuentro con Dios. A veces hay mucha gente que está dentro de la iglesia mucho tiempo y está juzgando a la gente, pero no se ha juzgado a sí mismo. Antes de venir a los pies de Cristo, yo podría decir que era un desastre total. Pero cuando el Señor me comenzó a corregir con estas enseñanzas que son prácticas y que tenemos que hacer diariamente, comencé a tener este cambio total en mi vida. Yo era una persona muy diferente a la que era hoy, que estoy siguiendo creciendo cada día también, mis hermanos. En esta oportunidad, entonces,
La palabra del Señor, al decir que nos veamos a nosotros mismos, nos está diciendo que confesemos primero nuestro pecado, apartarnos de él, y entonces vamos a poder ver bien y vamos a poder corregir tanto en la iglesia, en la familia, en el trabajo. Eso es un juzgar con un juicio justo. Saco primero lo mío y entonces puedo instruir a los demás. No puedo juzgar a alguien sobre algo de lo que yo todavía sigo haciendo. Si soy orgulloso, si estoy haciendo chismes, si soy peleonero, si estoy mintiendo y muchas cosas más que al Señor no le agradan. Pero sí me gusta corregir a otros. Eso está mal y el Señor nos está diciendo, no sean hipócritas. Inclusive en medio de todo lo que está pasando, nos sigue hablando la palabra del Señor, que el pueblo de Dios tiene que ser auténtico en su manera de vivir. Y así, mis hermanos, esto es lo que les quería explicar en esta oportunidad, al poder leer y poder entender la palabra del Señor, lo que en esta mañana nos ha enseñado, a que tenemos que juzgar con un juicio justo, juzgar con misericordia, pero primero vernos a nosotros mismos. En este día domingo, mírate a ti mismo y ve qué es lo que tienes que dejar, qué paja tienes que sacar de tu ojo, qué basurita tienes que sacar de tu ojo. Y si tienes muchas basuritas, confiésale al Señor en esta oportunidad y Él te va a ayudar, obviamente, con su Espíritu Santo, a poder sacar todo lo malo que tú tienes dentro de ti. Que Dios te bendiga y que Dios les siga bendiciendo, mis hermanos. Los extraño, sigan orando por mí como yo por ustedes. Y que tengan una bonita semana, si así Dios lo quiere. Dios les bendiga.